Listo. Ok. ¿Cómo estamos hoy en este día bioquímica free? Felices, doctor. Es que no te imaginas lo feliz que uno se siente por saber que no tiene clase de bioquímica. Bioquímica free day. Excelente. Ahorita les mandé ya a tu grupo Paola y al de Cristi, ya les mandé los vistos buenos para que empiecen a trabajar en las presentaciones. Y ya al de David Morales ya se lo había enviado, entonces no les encuentro mayor problema. Trabajen bien en la presentación, eso sí, porque recuerden que voy a hacerlo más o menos mitad y mitad, ¿ok? Ya que el doctor Suazo no ha dicho nada, entonces yo creo que la calificación la vamos a hacer aquí todo entre nosotros, porque nadie de los demás dijo nada. Y como dije al doctor Suazo, pues si se quiere participar, pues yo lo incluyo, pero hasta ahorita no me ha dicho nada. Y como él creo que los mismos días él tiene sus presentaciones en físico, entonces como que no vamos a coincidir. A la otra señora, pues obviamente no le voy a girar ninguna invitación, ¿verdad? Para No, empezar. no, doctor, no me haga eso, doctor. Tenga un No, poco de compasión por lo mucho que me molesta, doctor. no, compasión no tengo. La compasión es una palabra que no se aplica, pero hay que ser prácticos. Si yo la llamo, realmente ahí va, como no sabe lo que es, más bien va a ser problema me va a generar un problema a mí. ¿Ah? Va a tener que incluir la opinión de alguien que no cuadra aquí, ¿va? Entonces, no, considerando las circunstancias, yo tampoco me voy a complicar. Aparte de arriesgar un motín en el aula si aparece, ¿va? Pierde con nosotros, doctor. Ya no va a Por tener eso, ejemplo, ya no va a tener ejemplo, doctor, si hace eso. no, lo que me preocupa es que ya no vaya a tener más donas. Ok, entonces hasta ahorita estamos bien en tiempo y contenido con las revisiones. Ya solo me falta la última que en el transcurso de la semana supongo que me la envías, ¿va, Irma? Sí, creo que hoy en la noche la terminamos ya. Bueno, porque también yo quiero salir de eso y ya dejarlos encaminados con ese asunto, ya saber, qué es lo que va, así solo me concentro en reforzar las clases, lo que no esté en los videos, empezar o sea, hacer la cobertura para que terminemos con tiempo para el examen, ¿va? Y si hay algo, y por cualquier cuestión, recuerden que así evitamos pues de que se van a juntar todas las cuestiones la última semana y que andemos ahí con conflictos de horario. Aparte de ello, pues la clase hasta ahorita vamos, gracias a Dios hemos ido en tiempo y forma. Entonces, bueno, pongámonos a ver, pongámonos a ver esto. Yo me tardé porque ayer se me ocurrió ponerme a jugar a ingeniero electrónico, ¿ah? Entonces, me puse a reconstruir todo el audio del carro gris. Ya casi lo tengo, solo es que no he terminado de modificar los parlantes para ponerlos, pero en eso he estado jugando. Y hoy me tardé porque obviamente quitarte todo el chuco de las manos toma un rato. Estoy así metido ¿cómo es que llamaba ese programa del Discovery? Monster Garage. Monster Garage. Por supuesto, para gran molestia de la gorda, porque obviamente le digo, ¿qué está haciendo? Ingeniería eléctrica.
Entonces, pero no, ese lapicito de soldar sí se lo voy a regalar cuando termine ahorita, porque quiero oír el sonido y el olor del bzzz, y aquel olorcito a dedo quemado, porque nunca he usado un fierro de soldar, entonces me voy a divertir viendo cómo aprende. Doctor, enséñale, no sea malo con la gorda, doctor. Pues fíjate que yo aprendí solo y tenía como 11 años. Me quemé los dedos, todavía de vez en cuando te quemas, pero es que esa es la parte divertida. La parte divertida de ver cómo se queman los dedetes. Además tengo que buscar algo que pueda soldar y armar y desarmar sin, o sea, que sea sacrificable, porque estoy seguro que las primeras juntas que haga van a ser horribles. O va a quemar una traza en una tarjeta de circuito. Lo que pasa es que eso, yo lo aprendí solito, pero hay que admitir que que antes las conexiones eran más grandes, vaya, los radios y todo, eran piezas más grandes y uno podía ver un poquito mejor. ¿Has visto ahora una tarjeta de circuito de teléfono con unos dispositivos de ese tamaño? Soldar eso es una pesadilla. Es una pesadilla, necesitas una herramienta especial para eso, que no tengo todavía, si no me metiera a reparar teléfonos y cosas así, solo por fregar, comprar un montón de teléfonos viejos, solo para estar trasteando, porque es divertido. Es divertido, o sea, ser electricista de cosas, pues normalmente lo que yo reparo son circuitos de gente. Ahora, vamos a lo que vamos mejor. Estábamos con hormona del crecimiento, ¿correcto? Ahora, vimos algunas cosas. La idea es que básicamente cuando estás haciendo anabolia, en primer lugar, el propósito principal de la hormona del crecimiento es depositar proteína y aumentar la síntesis de proteína. Por lo tanto, va a estimular, uno, el transporte de aminoácidos y dos, todo el sistema de síntesis de proteínas, ribosomas, transcripción y traducción de ADN, y al mismo tiempo reducís el consumo de proteína, que normalmente dijimos, en caso de que no estés incorporando aminoácidos, inmediatamente los vas a cambiar a algún tipo de fuente de energía, o sea, los desaminás, y el principio básico de esto es que vos no tenés más aminoácidos que los que tenés circulando o los que tenés en uso. No existe una reserva significativa de aminoácidos más allá de lo que tengas como requerimiento del día. Entonces, si bajo efecto de la hormona del crecimiento no solamente estás incorporando proteína, sino que además estás bloqueando la gluconeogénesis, con lo cual tu fuente de energía va a cambiar a ser grasa, o sea, te induce una cetosis. Al mismo tiempo, la hormona de crecimiento disminuye la cantidad de, ¿cómo se llama? La cantidad de glucosa que estás metiendo a la célula. Por lo tanto, puedes considerar que lo que te induce es una diabetogénesis muy parecida a la diabetes tipo 2, o sea que el principio bajo el cual estás evitando que entren los carbohidratos es que disminuís la sensibilidad a la insulina, ¿okay? Que era lo que te decía, por ejemplo, de los malos deportistas que se ponen a utilizar suplementos de hormona del crecimiento y que generalmente terminan con un estado muy parecido a una diabetes tipo 2. O sea, tienen insulina, pero la hormona del crecimiento hace que esa cantidad de insulina se haga insuficiente para los requerimientos metabólicos. Doctor, Ahora, yo le voy a preguntar algo chiquito. Sobre ese problema, ¿existe alguna condición patológica en la que se dé natural por cosa del cuerpo? Sin tener que que se dé nuevamente. Que se dé ese problema de la hormona de crecimiento.
que caigan en un estado parecido a la diabetes, pero por causa natural o fisiológica, Sí. por así decirlo. Cuando tenés acromegalia, o sea, un tumor productor de somatotropina, ¿ok? En la acromegalia siempre vas a tener resistencia a la insulina y todos tienen glucosa alta, ¿ok? Generalmente cualquier estado en el que tengas un exceso de producción de hormona del crecimiento, vas a tener glucosa alta. Caso de la acromegalia, caso mucho más raro del gigantismo hipofisario, ¿ok? En la cual son diabéticos tipo 2, todos también. Y básicamente esos dos, que son los dos defectos conocidos de hipersecreción de hormona del crecimiento. ¿Okay? Ya hablaremos de ello dentro de un momentito. Pero el caso es que ¿cómo se llama? En ambos, porque de ahí la otra cuestión que tuviera, y ambos son resultado de la misma situación, o sea que tenés algún tumor de hipófisis que es hormonalmente activo, que es secretor y que la célula, obviamente es una célula somatotropa la que está creciendo. Te aviso, ¿cómo se llama? Las acromegalias son bien características, vaya, o sea, cualquiera que haya visto una puede hacer el diagnóstico de a media cuadra, pero como casos son bien raros. Mira, pues te lo voy a poner como ejemplo. En el Mario Catarino Rivas, que es un hospital grande, que tiene una captación poblacional de unos 4 millones de habitantes, o sea, la mitad de la población de Honduras, ves de 1 a 2 casos anuales. ¿Okay? En la consulta de neurocirugía, imagínate, de todas partes donde se diagnostique una acromegalia, todo lo destilan a los 2 servicios públicos de neurocirugía, que es aquí y el Hospital Escuela. Y en el Hospital Escuela, la gente de allá me dice que también ven 1 o 2 al año nuevos. O sea que es bien raro. Es bien raro. Y ya en tu consulta general ver un caso de niveles donde hay elevación de los niveles de hormona del crecimiento, va a ser, tal vez vayas a ver uno allá alguna vez, pero no son comunes. ¿Okay? Entonces, son de esa clase de cosas que sí existen, que sí son buenos ejercicios para entender cómo funcionan las cosas, pero que no esperes que andan acromegálicos por ahí caminando por todas partes. Mentira. El 90% o más de los tumores de hipófisis son cromófobos y no te producen nada. Y de los que son del 10% que te producen alguna hormona, casi la totalidad son productores de prolactina, son prolactinomas. ¿Okay? Ahora, ver un tumor, por ejemplo, productor de tirotropina, yo no recuerdo haber visto nunca uno y ya debería haber visto uno si llevo 3 décadas y fracción metido en estos rollos, ¿va? Tumores productores de corticotropina, o sea, que te provoca una enfermedad de Cushing. Creo que he visto uno, imagínate. Y ya tumores productores de gonadotropinas, yo nunca he visto. Yo sé que existen, vaya, pero son como los unicornios. En el sentido de que son raros, no en el sentido de que defecan Skittles, ¿va? Vos sabías eso, Paola, que los Skittles lo que tienen son unas grandes granjas llenas de unicornios y entonces las bolitas de los unicornios no son como la de los caballos, sino como los conejitos y se convierten en Skittles. ¿Sí? Yo le decía eso a sus sobrinos, doctor. Claro que sí. Claro que sí. Y a Emilio. Y Emilio es No, pero Emilio Emilio de seguro lo creyó 1 año, cuando tenía como 3 añitos por ahí. De ahí ya no le creo. No, Emilio se la cree, pero no le importa. Lo más divertido es que cuando tenía 3 años, yo lo que le expliqué era de dónde venía la gelatina. O
¿Sabes cómo se hace la gelatina, va? No es con las chinches. La gelatina. No, eso es el con rojo colágeno, carmín. con colágeno, es cierto. Es colágeno. ¿No sabes de dónde es el colágeno, va? Para la gelatina. ¿De los huesos? Y de las pieles. Las pieles, los ligamentos, todo. Mira, cuando estás trabajando carne, en un rastro, hay un montón de lo que llamamos tailings, o es el desperdicio, o sea, las fascias, tendones, ligamentos, todo eso que obviamente no se come, ¿va? Por duro, eso se acumula y de ahí es que obviamente para los ligamentos y todo lo hervís, ¿ok? Básicamente para sacar el colágeno. Con los huesos lo que haces es que metes a los huesos en una gran cubeta, vaya, una piscina de ácido. El ácido lo que hace es que suelta el mineral del hueso, el mineral se va al fondo, que se utiliza porque es básicamente fosfato de calcio y otros minerales que se le agrega a los concentrados para animales, por una excelente fuente de calcio y fosfato, ¿ok? Básicamente para dárselo a las vacas, entonces las vacas comen huesos de vaca, ya tenés el canibalismo y todo eso. Mientras que el colágeno en el ácido se hace como una espuma y flota a la superficie, entonces solo raspas, así como cuando raspas la nata que se forma arriba de la sopa. De hecho, ese tipo de colágeno así en esponja se utiliza en cirugía. Se llama Spongostan o Gelfond, es esponja de colágeno y fibrina que se utiliza para parar sangrados. ¿Okay? Lo utilizas mucho en neurocirugía porque no puedes estar coagulando todos los capilares, no puedes hacerle daño térmico al cerebro. Entonces pones estas estampitas, viene una laminita y vos cortas una estampita y la vas poniendo ahí para sellar. Ok. Y viene también colágeno en polvo, se llama Aviten. Viene una jarrita con una cucharita y de hecho vos vas espolvoreando colágeno así sobre el sitio sangrante y te forma como un tapón, como un sellador. Entonces, pero bueno, el que no se va a utilizar para uso médico, que tiene otro procesamiento, sacas el colágeno, lo lavas para para neutralizar el ácido, se disuelve en agua para hacer una solución parecida a la gelatina líquida y luego eso lo pasas por una boquilla y una cámara refrigerada que está al vacío. Cuando inyectas esta solución a una cámara al vacío, todo el agua se evapora y entonces empieza a caer una nieve del polvito blanco, que es la gelatina sin sabor. De hecho, es la que utilizas. ¿Has visto una gelatina que es marca Knox? ¿Va? Supongo que para cocinar alguna cosa, que dice sin sabor. Bueno, sí. Granatina creo que se llama algo así. Algo así. Se usa para alguna cuestión en la cocina. ¿Eh? Supongo que para consolidar algo. Sí, si no agarraste. ¿Para qué lo usas, Irma? Grenetina se usa para cheesecakes, para cosas así que quieran que se queden duritos cuando se refrigeran. Sí, por eso. Algo así como un agente adhesivo, vaya, para darle forma a las cosas, para que no se desarme. Bueno, ahora si agarras esta gelatina y le metes obviamente colorante, 50% de azúcar, por cierto, y el sabor respectivo, tenés tu gelatina esa que le das a los niños. Bueno, a Emilio le expliqué todo el proceso y entonces cuando ibas al súper, papá, sí, ¿puedo llevar patitas de pollo y ligamentos de cerdo? Pero con toda la naturalidad del... que venía y traumaba a sus compañeros de la escuela también. Sí, eso hacía. Eso hacía. De hecho, traumé a un montón de gente, por ejemplo, en neuroanatomía una vez, porque no sabían el origen de cosas como la gelatina. Yo aún así me la como, doctor. No me traumó suficiente. Pues sí. Pues sí. Es una manera de hacer comestible todos aquellos pellejos que no te hubieras podido comer de otra manera. Y de hecho, el principal consumidor, por cierto, ya me acordé para qué se usa la granatina esa que decís. Es el componente principal de las cápsulas. ¿Has visto? Las capsulitas esas que son así ovaladas, que una mitad sobre otra. Eso es gelatina. No sabía, eso sí no lo sabía. Sí, eso es gelatina, es cierto. Lo único que se hace como una lámina de gelatina y luego un molde, le saca la forma al secarse,
otra maquinita las corta y entonces te deja las mitades de las cápsulas para rellenar. Había un procedimiento incluso antes para hacerlas artesanales, se podían hacer o se pueden hacer artesanalmente en la farmacia antigua, que vos preparabas y rellenabas tus propias cápsulas. Ahora, por supuesto, lo puedes comprar por barril, que la industria te la fabrica, pero antes en el laboratorio de la farmacia se hacían esas cosas. Y toda clase de píldoras, pastillas, todo eso existe. Hay moldes, fíjate. Vos preparas como una masa con el medicamento y entonces es una pasta y vos venís y la echas en un moldecito así, como que estuvieras haciendo waffles y lo prensas, lo pones a secar y de ahí salen las píldoras. Y tal vez en los museos vas a ver, dice, moldes para píldoras o para cualquier cosa con esa forma. Píldoras, tabletas, que no son técnicamente lo mismo. Supositorios también, lo único del supositorio es obviamente una masa como de glicerina, más suave, pero viene así en dos mitades, pues echas y prensas y ya te sale el producto terminado para empacar. Todavía yo conocí esas cosas porque, como te digo, pasaba de niño jugando en un laboratorio de farmacia, entonces ahí tenían todavía, obviamente ya no fabricaban esos productos, pero ahí tenían todavía el montón de moldes y maquinaria, unas cosas como mezcladoras de esas de pastel que sirven para mezclar los componentes, etcétera. O a mano con uno de esas, con un molcajete, mira, moliendo producto y agregándole para hacer la pasta, de hacer las pastillas. Era interesante. Entonces, bueno, pero regresemos al asunto de la hormona del crecimiento. Entonces, como te decía, sin embargo, a pesar de que hacer resistencia a la insulina, necesitas una cantidad de insulina limitada para estimular el crecimiento. O sea, la hormona del crecimiento no trabaja sola, nunca. Si no hay insulina, por ejemplo, la diabetes tipo 1, la hormona del crecimiento no tiene efecto. ¿Okay? Necesitas actividad de insulina porque vas a utilizar en parte los hidratos de carbono como señalizador de la secreción de hormona del crecimiento. Cuando hay un defecto grande, nutricionalmente hablando, de la producción de hidratos o del aporte de hidratos de carbono o de insulina, no creces. ¿Okay? Sin embargo, esto es una cuestión de dos fases. Si tenés un déficit relativo, fíjate, relativo, de aminoácidos y de hidrato de carbono, vas a secretar más hormona del crecimiento tratando de hacer uso de los recursos que dispones. Pero si el déficit es muy grande, parás la producción porque esa es una señalización al hipotálamo de que básicamente estás en una situación de tal crisis que no es una estrategia inteligente hacer crecimiento si apenas tenés para sobrevivir. ¿Me entendieron esa idea de que hay una respuesta que es más o menos bifásica a la hormona de crecimiento? Ahora, como decíamos, la hormona del crecimiento no trabaja sola. Para trabajar necesita un cofactor. El cofactor es lo que llamamos ILF1 o en tu libro, para que estemos claros, dice somatomedina C, es el mismo producto, ¿okay? Es un péptido de mediano tamaño, unos 7.500 aminoácidos, que es secretado por, ¿cómo se llama? Por una serie de células en particular en el hígado y en el hueso, y esta ILGF1 es la que realmente induce el crecimiento óseo, ¿ok? Ahora, la idea de la ILGF1 es que te prolonga la vida media porque la hormona del crecimiento realmente solo tiene efecto durante unos 20 a 30 minutos. Si yo te inyecto hormona del crecimiento,
Yo creo que es un poquito tarde para eso, ahora que ya tus discos de crecimiento cerraron. Pero si yo te hubiera inyectado hormona del crecimiento, por ejemplo, a los 12 años, el efecto o los niveles plasmáticos de esa hormona de crecimiento son bien breves. O sea, en sí, si desaparece de la circulación unos 20 a 30 minutos. Pero como indujo la producción de esta ILGF-1, el efecto del cofactor sí es más prolongado. Se elimina de la circulación en plazo de unas 20 horas. Por lo tanto, te permite tener efectos sostenidos de crecimiento durante más tiempo de que si yo estuviera haciendo pulsos de secreción de hormona del crecimiento. ¿Me entendieron la idea ahí? Estás utilizándolo para modificar la vida media y para estimular selectivamente el crecimiento óseo durante la fase de, ¿cómo se llama? De máxima secreción en la infancia, en la adolescencia, antes de que se cierren los discos de crecimiento. ¿Okay? Ahora, veamos la regulación de su secreción. Aquí tenés una curva donde ves los niveles de hormona de crecimiento y ves que hay que la secreción, vamos a tener dos patrones. Esto es un ciclo diario, ¿va? Perdón, circadiano. ¿Qué te dice? Que la mayor secreción de hormona del crecimiento está en las horas de sueño, mira, entre las 12 y las 4 de las 12 de la noche y las 4 de la mañana, pico nocturno. Durante el día, tu secreción va a estar oscilando ligeramente, pero ves que generalmente hay valores basales, pero el ejercicio agotador o el estrés, ¿ah? o la actividad te pueden hacer brotes de secreción de hormona del crecimiento. Aquí tenés un brote de secreción al mediodía. Pero en general, si no estuvieras haciendo ejercicio, tendrías esto, mira, una secreción basal acompañada de un pico nocturno y de ahí volvés al nivel basal. Esto es circadiano. Entonces, cosas que te estimulan este proceso de secreción circadiana, aparte de las horas de sueño. Lo tenemos acá. Estímulo de la secreción de hormona de crecimiento, disminución de la glucosa y ácidos libres y ácidos grasos libres, o sea, estado de ayuno ligero, ¿ok? 2, aumento de los aminoácidos en sangre, implicando alimento proteico, con la intención de utilizar esa proteína que acabas de absorber. Lo mismo acá. Bueno, esto, descenso de la glucosa y los ácidos grasos, se comporta igual que el ayuno moderado, ¿ok? El estado de inanición extrema tiene el efecto contrario. Te bloquea la secreción de hormona del crecimiento por razones obvias. Si no tenés para comer, no tenés para crecer. De ahí, cualquier fuente de estrés, ¿vaya? Traumatismos, estrés, ejercicio, condiciones ambientales adversas, ¿okay? Etcétera. Mira bien, testosterona. La testosterona no funciona sin hormona del crecimiento y viceversa, ¿ok? Los dos son secretados en conjunto. Igual los estrógenos en el caso de las mujeres. Obviamente, mira, sueño profundo, estadio 2 y 4, que es lo que corresponde con estos picos de actividad en la noche. Grelina, mira, implicando, acuérdate que la grelina es en gran medida una hormona asociada con la ingesta, con el estómago lleno. Por lo tanto, está señalizando, hay alimento suficiente en el estómago
libero grelina, la grelina es una señal para decir, bueno, hay que aprovechar ese alimento en algo. Resultado, cae a un pico de hormona del crecimiento. ¿Okay? Inhibidores de la secreción de hormona de crecimiento. Glucosa elevada, ácidos grasos elevados, y esto te sirve en el laboratorio. Una de las pruebas para determinar que tenés un tumor productor de hormona del crecimiento es que vos le das una carga de glucosa al paciente. Le das a beber 50, 70 gramos de glucosa y vas a ver que en condiciones fisiológicas los niveles de hormona del crecimiento bajan cuando ingeriste esa glucosa. Si no descienden, eso implica que la producción no está siendo regulada y que lo que tenés es un tumor productor de hormona del crecimiento. ¿Okay? ¿Qué otras cosas? Envejecimiento. Obviamente, los niveles disminuyen después de los 50 años. Pero nunca dejas de secretar hormona del crecimiento, independientemente de la edad. Y una de las teorías, de hecho, del envejecimiento y del deterioro a cierta edad, es que tu producción de hormona del crecimiento ya no está ahí para mantener ese depósito de masa de proteína. Si no tengo ese estímulo, el músculo pierde proteína y dejas de sintetizar la proteína de alto recambio, o sea, colágeno, hemoglobina, albúmina, y eventualmente básicamente estás desconectando el sistema de síntesis de proteínas. Tanto así que, aunque no, obviamente no sale de una conclusión concreta, pero fíjate que hay un límite. ¿Okay? Se dice que hay un límite a la supervivencia de los humanos, que anda un poquito arriba de los 120 años. Si vos te das cuenta, los récords de mayor longevidad andan 120, 122, 123 años. Creo que ahorita el récord es de 123. Un japonés que creo que aún está vivo. Ahora, hay dos teorías por las cuales vos no puedes vivir más de esa cantidad. Una es que tus procesos de mitosis empiezan a deteriorarse, o sea, tu ADN empieza a perder los telómeros, los extremos terminales, que son los que gobiernan la duplicación del cromosoma. Y dos, de que dejas de producir hormona del crecimiento en algún momento. O sea, has mantenido niveles por 120 años, pero de repente las células que tienen algún mecanismo o de apoptosis o un mecanismo o una vida media limitada, se apagan y dejan de producir hormona de crecimiento y hasta ahí llega tu actividad de síntesis. No está demostrado, pero más de alguien ha preconizado que la falta de hormona de crecimiento con el envejecimiento es lo que te causa gran parte de los cambios asociados con la edad avanzada, o sea, el déficit de la síntesis de colágeno, la pérdida de masa muscular, los problemas de producción, por ejemplo, de hemoglobina. No por ser muy viejo es que vas a hacer anemia, pero tu hemoglobina sí desciende un poco. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Somatostatina, obviamente, está inhibiendo este ritmo de secreción. Hormona de crecimiento exógena, porque estas últimas dos, hormona del crecimiento exógena y factores de crecimiento similar a la insulina, porque son la retroalimentación negativa que le indica al hipotálamo que no produzca más factor de liberación. Ahora, ¿qué te interesa en este sentido? Bueno, esto es un patrón diario, pero también tenés un patrón a largo plazo. Es lo que vamos a hablar ¿cómo se llama? De la secreción a lo largo del tiempo. Porque, a diferencia de muchas otras hormonas, tus ritmos de secreción acá van a variar según la edad. Tomemos, por ejemplo, un caso. Vamos a tomar a Paola, ¿ok?
Y Paola, ¿cuánto medía Paola al nacer? ¿Cuánto era tu longitud al nacimiento, Paola? Asumiendo que no haya sido prematuro. No sé, doctor, no sé, quizás unos 40. Unos 50 centímetros. Los bebés recién nacidos son bastante constantes en su tamaño. Pesarías tal vez ponele, poquito alrededor de los 3 kilos al nacer, ¿ok? 7 libras y fracción. Y medías unos 50 centímetros de longitud, pues no para hablar de estatura si no te puedes levantar, ¿ok? Eso es casi constante. Ahora, durante el primer año de vida, tu secreción de hormona del crecimiento puede alcanzar valores de 50 nanogramos por decilitro. Ahorita tu valor en la edad adulta anda entre 1.5 y 3. ¿Okay? Imagínate el estímulo que tenés. Y al cumplir un año, ¿okay? El primer cumpleaños, Paola medía 75 centímetros de estatura. Más o menos por los días que aprendías a caminar. Ya se imaginan, Paola aprendiendo a caminar y sus papás diciendo, hoy su rango de destrucción se hizo ilimitado. Puede llegar a cualquier adorno de la casa. ¿Sabes? Luego, eso, bueno, y tenés la foto ahí de tu primer cumpleaños y creciste, fíjate, 50% de tu longitud. Al segundo año, o sea, al cumplir 2 años, ¿cuánto mide un niño de 2 años? Como 90 centímetros. Poquito, ajá. O sea que el segundo año tus niveles de hormona del crecimiento disminuyen un poco y sacaste la mitad de lo que sacaste el primer año. O sea, 12.5, vaya, más o menos, 12 centímetros. ¿De que me dirías? 88 centímetros, 90 centímetros. De ahí, tu ritmo de secreción se hace constante durante la primera infancia, porque básicamente lo que estás haciendo desde los 2 hasta los 6 años es ganando masa, preparándote para el primer estirón de crecimiento, ¿ok? O sea que estás ganando 6 centímetros anuales. Ahora, llegaste a los 6 años, Paola. En esa fase, en el primer estirón, ya no vas a crecer 6, sino que vas a crecer entre 10 y 12 centímetros. ¿Ok? Estarías entrando 6 años a primer grado. ¿Cabal? Y cualquier mamá... Estaba en kinder, doctor. Me metieron tarde a la escuela. ¿A qué edad entraste a la escuela, Pau? Salí de kinder de 6 años, doctor. No, eso es normal. No, pero o sea, de kinder y ya de prepa de 7 años. De 7. Ok. Eso sí es que te pusieron tan... Depende, fíjate que hay en algunos países a primer grado se entra de 7. Se entra de 7 porque así es, o sea, normalmente aquí ponemos a los niños a los 4 años a kinder, ¿okay? 4 y medio. En Es que otra parte dicen que mi abuela era maestra, entonces decía que era mejor meter tarde a los niños, no tan temprano. Sí, los maestros tienen sus teorías, ¿ok? Sí es cierto que ponerlos muy chiquitos no es bueno. No es bueno, o sea, a menos que, excepto en casos excepcionales, normalmente no los pones muy pequeños, pero también, mira, yo tenía esos, por ejemplo, a Emilio originalmente yo lo iba a meter para primer grado a Santa María, no, miento, al kinder. Entonces, había salido del daycare y estaban abriendo Santa María del Valle. Y bueno, que la orientadora, no, que haga otro año más de daycare. Yo le digo, ¿para qué? No, que porque queremos que entre a la escuela de 7 años. Al primer grado le digo, de 7 años. Ustedes lo que se buscarían es un enorme problema. Porque este señor que está acá ya leía desde los 3 años.
Entonces estaba bien arriba de lo que esperabas para el kinder. Digo, si lo ponen, yo ya conozco la historia. Alguien que aprendió a leer y que era curioso tempranamente, metido en kinder o en primer grado, donde le están enseñando a leer a alguien que sabe hace 4 años, implica que ese es un niño aburrido. Y un Emilio aburrido es igual a Problemas. es un problema. Adivina cómo lo sé. Porque usted lo vivió también. Porque yo alguna vez fui niño. O sea, no nací con un bipolar y un aspirador un aspirador de tumor en la mano. Alguna vez fui a la escuela. Lo menos posible, conste. ¿Ok? Desde entonces ya tenía la idea de no ir a clase. Pero bueno. Y me di cuenta de otra cosa con el rendimiento de que si vos lo dejas hacer las cosas, las hace las que le interesan. Mira, a mí me enseñaron a leer a los 3 años. Me enseñaron. Mis tíos. Y vos, por ejemplo, aprendiste a leer con el Nacho, ¿va? Sí, mi abuela también me enseñó a leer antes. Con el Nacho. ¿Sabes con qué me enseñaron a leer a mí? Con un libro de química o algo, con un libro de medicina. Con un libro de mecánica. Mis tíos son mecánicos. Y ellos arreglaban cucarachas y busitos BW. Yo aprendí a leer con el manual de mantenimiento de la Volkswagen. Todavía me sé ¿cómo se llama? Que el lash de la válvula de admisión es de 0.011 de pulgada y la de escape es de 0.014. Desde entonces, y no tengo Volkswagen, aprendí con libros de mecánica. Ahora, Emilio, adivina cómo aprendió. Con el libro de neuroanatomía. Aprendió solo y nadie sabe cómo. Aprendió solo y nadie sabe cómo. Lo único que sé es que, bueno, estaba chiquito, ahí es donde está la necroteca, que eran las oficinas de medicina en ese tiempo. Janet, que ahora está en la cooperativa, Janet era la secretaria de la escuela de medicina. Y entonces, en una de esas, pues, como aquel llegaba, ella venía y lo tenía ahí como niño consentido y todo, le regaló una de esas letritas, ¿sabes? De esas letritas magnéticas. Y de repente, yo digo, viene y lee un librito y me dice, este es para Carlos Emilio. Y digo, está chiquito. Le digo, no, me dice, su hijo lee. O a leer, le digo, si yo no le he enseñado, ni la mamá tampoco. Pues vaya a ver que si lee. Él aparentemente empezó a ver las letras A, B, C, D. Y por deducción empezó a juntarlas para ver qué hacían, qué palabras hacían. Entonces aprendió a leer viendo entre las páginas, bueno, entre libros en la oficina, ¿va? Entre los libros y las letras y el sonido, de alguna manera razonó cómo sonaban y él desarrolló su lectura solito a los 3 años. Y entonces voy a ver de repente a la bodega, que había unas cajas, y que en todas las cajas estaba escrito Carlos, que él había agarrado un marcador, había marcado todas las cajas con su nombre y había aprendido a escribir imitando la forma de las letras. O sea que imagínate ponerlo a querer, si pones a alguien así a querer a los 6 años, dizque a aprender a leer, ya te imaginas que lo que vas a tener es un problema de primera categoría. Que es exactamente lo que pasó. Lo puse a la americana. De ahí, por supuesto, lo dejaban leer. Entonces, se aburría en primero o segundo grado y se escapaba para ir a meterse a la biblioteca de secundaria porque no le gustaban los libros que había en la de primaria. ¿Te gustaría ser maestra o tutora de Emilio? Por un día sí, doctor. Necesito hablar con Carlos Emilio. Te aviso, ahora, bueno, ya está grandecito. Es el nerd de videojuegos más grande de todos los tiempos. ¿Okay?
Es increíble lo nerd que es para eso. No sé si pensará hacer carrera de eso, pero es un experto. Literal. O sea, literalmente es un experto en videojuegos. Me puedes preguntarle cualquier cosa, cualquier videojuego, él te puede decir exactamente dónde está todo y quién lo desarrolló y cómo se desarrolló y todo lo demás. Supongo que se meterá ingeniero y trabajar con algo de computadora, porque ya vi que es lo único que funciona. Ahora, el hecho de que haya aprendido a leer solo implica que como su aprendizaje fue autodidacta y hizo algunas cosas a su manera, tiene algunas dislexias bien raras, fíjate, porque él desarrolló básicamente su método, su método, y aunque no era perfecto, eso trae algunas dislexias interesantes. En particular cuando le toca repetir. Obviamente yo lo dejo. Yo no recuerdo haber tenido que aprender nada solo con respecto a lectura y escritura. Yo sí me metí a aprender algunas cosas solo, por ejemplo, electrónica. Soy trasteando cosas, le desarmé todas las radios a mi mamá en algún momento. Creo que les desarmé una vez un televisor. Era de los de válvulas, por supuesto, eran más fáciles mecánicamente, pero andaba haciendo esa clase de cosas en la casa. Ahora me entendés por qué yo encontraba la escuela tan aburrida. Pues ahí no había nada que desarmar. Ahora, volvemos a Paola. Entonces, bueno, a los 6 años y medio, 6 años y medio, tuviste tu primer estirón de crecimiento y aumentaste, en teoría, unos 10 centímetros. ¿Cabal? Ahora, ese primer estirón te lo puede decir cualquier mamá. Fíjate, si yo agarro un niño que va entrando a primer grado o vas al primer día de primer grado a la escuela y ves a aquellos niños ya con su uniformecito de primer grado, etcétera, y te dice, estos no están muy chiquitos para primero, porque todavía, bajo efecto de la hormona del crecimiento, la cara crece. O sea, mira, por ejemplo, tus fotos de cuando tenés 4 años y que todavía tenés muchos de los rasgos de bebé, ¿va? La cara redonda, con eso que se llama la media cara, o sea, la porción entre la órbita y el maxilar es relativamente pequeño en relación al resto del cráneo. Ahora, durante ese estirón, tu proporción facial, por ejemplo, crece. Y tus extremidades se alargan y entonces ya tenés un aspecto más parecido al de un niño mayor. Comparar, por ejemplo, con los niños que están entrando el primer día de segundo grado, con 1 año de diferencia, y ves la diferencia de estatura y de cara, vaya, y de proporción entre primero y segundo grado. ¿Te has fijado en ese detalle? Okay. Ahora, una vez que pasaste el primer estirón, tu crecimiento otra vez se hace lineal porque la secreción a largo plazo de hormona del crecimiento vuelve a estabilizarse y otra vez estás creciendo unos 6 centímetros anuales. ¿Ok? Ahora, viene el estirón prepubertal, que es el que todo el mundo reconoce, pero realmente es el segundo estirón, el segundo brote de secreción de somatotropina ocurre en las niñas entre los 11 y medio y los 13 y medio. En los varones un poco después, entre los 12 y medio, casi 13 y los 16. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa eso? Que durante una fase en la adolescencia, la estatura promedio de las niñas, mediada por ese brote más temprano, es mayor. Puesto así de esta manera, se imaginan que Paola en algún tiempo era de las más altas de su grado, porque había entrado 1 año después y en 5º grado estaba haciendo el estirón y por supuesto era más alta que sus compañeros. Wow, ¿va? Qué cosa, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque vos tenés otra vez el problema de los requisitos que están en competencia. O sea,
si aquí la mayoría de las niñas entran a la pubertad alrededor de los 12 años, ¿no? Cerca de. Entonces, desde el punto de vista de recursos nutricionales es bien difícil sostener el crecimiento lineal al mismo tiempo que estás haciendo todo el desarrollo de la pubertad, ¿verdad? Son dos consumos que no necesariamente pudieras mantener. Por lo tanto, tu estirón principal de crecimiento ocurre un poquito antes de que entres completamente en la pubertad. ¿Vale? O sea que para los 14 años más o menos, Paola ya había alcanzado gran parte de su estatura definitiva. ¿Okay? Ya todavía ibas a crecer después de los 14, pero no mucho. ¿eh? 2 centímetros, 3 centímetros tal vez. Pero en ese momento, bajo efecto de la somatostatina, que empieza a secretarse, estás empezando a hacer inhibición del crecimiento lineal primero. O sea, empezás a cerrar discos de crecimiento. Resultado, para el momento en que cumpliste 15, ya básicamente no ibas a crecer. Ahora, tuviste fiesta de 15 años, Paola. No, me fui de viaje. Bueno, ok. Pero por ahí tal vez queda alguna camiseta o alguna ropa de esa época. Entras en ella. Doctor, usted es consciente que no he crecido como desde los 12 años, ¿verdad? No, probablemente desde los 9, pero no entremos en... Entonces, debería buscar otro ejemplo para eso. Bueno, es que estamos hablando precisamente de secreción de hormona de crecimiento. Sos como el caso perfecto para ello. Esta era mi venganza. Esperé todo el semestre para ello. Yo estaba ayer como que el doctor no ha usado su arma, yo ya sabía, ya me lo olía, la verdad. Ya sabías. Ok, no, espérate. Yo sé que no has crecido en estatura desde algún punto en la mitad de tu adolescencia. Ahora, ponerle de esta manera. En términos de largo, qué sé yo, un jean de cuando estabas en 8º grado o una camiseta, no te va a quedar corta. La pregunta es, ¿entras en esa camiseta? Sí. No te queda apretada. No. Ok. No, para nada. Porque, por ejemplo, yo puedo entrar tal vez en una camiseta, si existiera por ahí alguna camiseta de cuando tuviera, no sé, 17, 18 años, yo no he crecido significativamente, o sea, me va a quedar de longitud. Ahora, que yo vaya a entrar en esa camiseta, no, me va a quedar apretada de una manera increíble, porque incluso a los 18 años tal vez pesaría 120 libras con esta estatura. Porque una vez que empezás a cerrar los discos de crecimiento, no quiere decir que estés reduciendo tu producción de somatotropina. Solamente no estás alargando hueso, pero te falta la segunda fase a partir de la segunda mitad de la adolescencia, que vas a todavía tener un remanente de producción de hormona del crecimiento para hacer aumento ponderal, o sea, el depósito de masa. ¿Okay? El depósito de masa. Y más de alguno, bueno, tal vez en tu caso no hayas aumentado mucho de peso, pero mucha gente te puede decir que, no sé, a los 16 años eran flacos, no tenían masa muscular o masa adiposa todavía, sino que eso lo fuiste desarrollando en la segunda mitad de la adolescencia y ya a los 20 años, por ejemplo, cerca de los 20 años, que tu secreción de somatotropina cae a lo que llamamos el nivel basal, lo utilizaste para aumentar volumen. ¿Okay? O sea que
Independientemente del aumento de peso que va con la edad, yo dudo un poquito de que, por ejemplo, a pesar de que, como vos decís, de alrededor de los 12 años, si es posible, tu estatura no ha aumentado, difícilmente vas a entrar en tu ropa de cuando tenías 12 años. De 12 años tampoco. O de 14, para ese efecto. O sea que ya tus camisetas de One Direction las puedes regalar. Era Big Time Rush, doctor. ¿Qué era lo que escuchabas? Big Time Rush. Ah, es igual que la gorda, no, es Big Time Rush. Ah, sí, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. La gorda, que era lo que escuchaba. Un poco antes de eso, no era Justin One Bieber. Direction. No, había una telenovela, se llama Patito Feo o algo así. ¿Cómo Ah, jodía? Hasta que gastó el disco, el CD, hasta que lo dejó rayado y gastado, ¿eh? Todo el día con el Patito Feo. habían varias, doctor, de esas. No solo Sí, Patito siempre Feo. hay. Siempre hay. Siempre hay, porque ese es un mercado. Ese es un mercado que está, y supongo que habrá ahorita porque esa es una cuestión de que imagínate las ventas de discos y camisetas y todo eso, orientada a la generación actual de niñas de 11 12 años. Vaya, para ese efecto, por ejemplo, los chinitos esos de BTS, Sí, ahora es eso eso, es, doctor. esa es música para niñas de 12 años, pero que, que venden, ¿va? Que venden, porque eso creo que han vendido como 1 billón de discos, o una cosa así, una una cantidad de imposible, ¿va? Porque es lo de moda, de repente se va a pasar la moda esta de los coreanos y vendrá otra. Eso es, eso es una renovación constante. Pues sí, para ese efecto, eso ya existía desde hace muchos años, incluso. Supongo había algún tipo de grupo similar en la época de Beethoven y Bach, o Mozart era el ídolo del momento, ¿eh? No sé. Pero bueno, el caso es que está haciendo aumento ponderal, que es separado del crecimiento lineal. Y después al final, la secreción de somatostatina aumenta durante el final de la adolescencia, para que te quedas con una secreción basal de hormona del crecimiento que, como te dije, te va a dar niveles actuales entre 1.5 y 3 nanogramos por decilitro, perdón, necesarios para el mantenimiento de la masa muscular. Si yo te bloqueo completamente la producción de hormona del crecimiento, por ejemplo, tenés un síndrome que se llama síndrome de Simon-Sheehan. Después del parto, algunas mujeres hacen una hemorragia hipofisaria. No me recuerdo totalmente de cuál es el mecanismo, pero después tienen atrofia muscular extrema, pérdida extrema de peso, supresión de, supresión de los ciclos reproductivos y anemia, porque básicamente perdiste el estímulo para mantener el recambio proteínico. Y se arrugan rápidamente. ¿Okay? Entonces, otras cosas que te causan deficiencia ¿cómo se llama? De secreción de hormona del crecimiento. Bueno, ahí tenés una acromegalia para que te tengas. Sería el caso del enanismo, pero lo que pasa es que no todos los enanos son iguales, porque básicamente vos podés ver 4 mecanismos para la producción de talla baja. El primero es los síndromes dismórficos, por ejemplo, los condrodisplásicos. ¿Okay?
tu enanito típico de extremidades cortas, vaya, pensá en cómo se llama este que sale en Game of Thrones, Peter Dinklage. ¿Viste Game of Thrones, va? Me quedé en la primera temporada, doctor. Empezó el semestre. Okay. O la otra, o el otro donde sale este enano es en aquella película con Adam Sandler que los videojuegos invaden la Tierra. No me recuerdo, Pixar, creo Pixel. que es. Ok, ese tipo de enano es lo que se llama una condrodisplasia tipo 1. Ok, es un defecto del cartílago. Ahora, esta gente tiene niveles normales de hormona del crecimiento. Lo que pasa es que no responden a ella. ¿Okay? O más bien no responden a la ILGF1 porque tienen un receptor defectuoso. Ahora, como te dije, ahí no hay déficit de producción de hormona del crecimiento. De hecho, está perfectamente normal. Sencillamente que no les funciona. Y estos enanos, te das cuenta que son desproporcionados o su proporción es diferente y tienen el hueso que depende de ILGF1 no crece. Entonces, brazos cortos, piernas cortas, el primer signo de la proporción es que si yo extiendo mis manos hacia abajo, llegan a mitad de camino entre el muslo y la rodilla. Pero en un enano condrodesplásico, los miembros superiores solo llegan aquí a la cadera, son bien cortos y anchos. ¿Okay? Lo mismo, tienen cara cóncava porque esta media cara no responde, el hueso endocondral, y el hueso endocondral depende de ILGF1 para crecer. La columna, ellos hacen un canal, como los elementos posteriores de la vértebra también responden, hacen un canal estrecho porque la porción posterior no crece y es un hueso bien particular, se llama hueso de Burneo, porque parece marfil, o sea, no tienen hueso esponjoso, sino que es pura cortical, es sólido. Y es más, te voy a contar una historia. Esta gente, como hace estenosis del canal, generalmente terminan, o los casos más graves terminan en neurocirugía. Pues una vez en Cuba, ingresan al hospital a este señor que era enano, muy inteligente por cierto. Él era dirigente de no sé qué demonios del Partido Comunista. O sea, allá alguien muy alto en la jerarquía. Pues el enano estaba ahí en el hospital y yo veía que a cada caso llegaban carros oficiales a dejarle papeles para que firmara y se iba y regresaban y pasaba mangoneando todo el mundo. Bien tranquilo el man, eso sí. Pero mangoneando, bueno, hay que operarlo, hay que una estenosis del canal. Yo no estaba en el caso. Pero cuando llegan, me dice, vení, ayúdanos, que no sé qué. Yo sospechaba que había algo raro porque cuando a mí me andaban pidiendo de así como muy diplomáticamente que entrara un caso, después digo, esto es a saber qué relajo tiene. Para empezar, como tenías que ponerlo en flexión en la espalda y por la configuración no quedaba en la mesa. El caballete que usamos para el lumbar no funcionaba porque no había sido hecho para alguien de ese tamaño. Ay, empezamos por ahí. Luego, bueno, disección muy bien. Cuando llegamos, está expuesto la columna lumbar, están las láminas que íbamos a resecar. Y me dice, si querés empezar. Se mira raro, pero bueno, dame una Kerrison. Ya te voy a enseñar una Kerrison, por si no la has visto. Esto es un Kerrison, mira. Vos lo metes bajo la lámina y va resecando hueso. Agarro una de estas, bueno, una un poco más fina, una Kerrison de 2 milímetros porque no había espacio. Agarro la Kerrison de 2 milímetros, por aquí me voy a empezar. Ahí cuando hago, ¡pra! Y se quebró la pinza, ¿va? ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar lo que el enano digo, ay, empezamos mal. Dame una que sirva, dame otra. ¡Pra! 2 pinzas quebradas en 30 segundos. Hijo, ¿ahora qué hacemos? Bueno, dame una gubia, que es para resecar hueso, ya una grande. Dame la gubia.
pero iba aquello a paso de tortuga. Entonces en un momento me dice, ¿ahora qué vas a hacer? Mira, ahí enfrente hay una empresa constructora, dos cuestiones. O me vas a traer una caja de dinamita para este enano desgraciado, porque esto solo va a funcionar con explosivos, o, digo, tengo una idea mejor. Conseguime el taladro, el craneótomo, y 2 tanques de nitrógeno. Ahora, un tanque de nitrógeno dura para una semana en un hospital, y yo pedí 2. Me queda viendo el instrumentista, ¿qué querés que? Y yo, por supuesto, a esa hora mosqueado, ya le digo, mira, vieja hija de tantas, conseguime lo que te pedí, sí, o cierro el paciente y le digo que fue por culpa tuya que no quisiste. Como el man era un dirigente, te imaginas, eso hubiera sido que le iban a mandar, no sé, a Siberia. Bueno, me consiguen aquí, y mira, taladrado, fresado aquel hueso, me tomó 5 horas hacer la cirugía, para que veas qué tan duro el hueso de estos enanos. 5 horas hacer la cirugía, hacer la laminectomía, y terminé, mira, con la mano así hinchada, porque hay una parte que tienes que hacer a mano, y con una de estas cosas, imagínate, era como querer agarrar, qué sé yo, mármol. Imagínate querer despastar mármol con un instrumento así. Bueno, quedó re bien. El man quedó súper, súper bien. Entonces, cuando no me voy a olvidar, muchas gracias, doctor. No se preocupe que yo siempre me voy a acordar de usted. Ya siempre algo le voy a mandar. Digo, bueno, por lo menos que me mande, tal vez me mande una caja de habanos en agradecimiento. Se fue. Como al mes llegó ya a la consulta y me di cuenta, ahí lo anda buscando una persona que dice que lo recomendó fulano, que había operado. De veras, páselo. ¿Sabes qué me mandó ese desgraciado? Otro enano. Otro enano, exactamente. Yo, puti, es que piensa que mi hobby es operar esta clase de dolores de cabeza. Yo, por supuesto, maldiciendo en todos los idiomas que conocía al enano ese, porque me había mandado otro dolor de cabeza así operar. Entonces, para que veas, pero esos hormonas del crecimiento no es el problema. Segundo tipo, los enanos de tipo nutricional, la talla baja de origen nutricional. Eso es obvio. Si no tenés recursos para crecer, no vas a crecer. Pero ¿cómo están tus niveles de somatotropina en esas circunstancias? No serían bajos también. Generalmente no, porque la desnutrición extrema ya es otro caso, pero tienden a estar elevados. Vaya, te lo voy a poner en un caso, porque eso es una situación que tiene bastante que ver aquí en este caso culturalmente, bueno, y económicamente. Por ejemplo, vos ves en el campo, vaya, las viejitas, que son todas chiquitas. Y eso sucede porque básicamente son las últimas que tienen el acceso al alimento. Vienen al campo y qué sé yo, mataron un pollo para comer. Entonces, son un montón de gente en la casa. El papá, que es el que trabaja, el que le da la mejor pieza. De ahí al hijo mayor, pues también se va a trabajar por el papá y así por el estilo, hasta que al final lo que queda es las mujeres, las niñas, que son las que les toca roer los huesos. ¿Ok? Luego, tienen menos acceso, aquí está demostrado, en el campo, en la sociedad tradicional del campo, ¿cómo es? La entrada calórica para las niñas es menor que para los varones. Existe cierta discriminación en ese sentido. Lo mejor es para los varones que van a trabajar al campo. Luego, viene a los 14 años, que todavía debería estar creciendo y que no había podido crecer mucho por falta de recursos, pero a los 14 años, 15 años tienen su primer embarazo y el crecimiento lineal esencialmente se detiene con el primer embarazo. O sea que una vez que tuviste tu primera gestación, básicamente eso es una señal para el crecimiento, pero no existe ninguna manera, y menos con recursos limitados, de que vayas a sostener al mismo tiempo un embarazo y el crecimiento. No es
no es una cuestión muy viable. Por lo tanto, ahí tu crecimiento es esa y tal vez en ese momento habías alcanzado 1,40 y pico de estatura y ahí te quedaste. ¿Ya? Ahora, en esa circunstancia, pues tus niveles de somatotropina están ligeramente elevados porque estás tratando de utilizar al máximo los pocos recursos que dispones. O sea que ahí no hay ningún defecto de secreción. El problema no es hormonal, es nutricional. El tercer tipo es es la talla baja de origen familiar. Vaya, por ejemplo, ahí en el libro te dicen que los pigmeos que tienen un defecto, por ejemplo, del receptor de LGF1, pero es ligero, ¿ok? Conste. Y ellos tienen secreción normal de somatotropina. Ellos producen somatotropina, pero responden mal a ella. Ahora, los pigmeos no miden 1,30 o 1,20 como te ha hecho creer las películas. La estatura promedia es de 1,50 más o menos. Entre 1,50 y 1,55. Te digo porque yo sí conozco uno. ¿Ok? Y no les vayas a decir pigmeos, ¿va? Ellos lo consideran un insulto. Ellos, es una tribu. ¿Okay? Ellos son una etnia en Ghana y Nigeria, en África. Este man medía como unos 50 y pico. Y sí, lo que tienen una configuración corporal interesante. Son gorditos, chaparritos, con una curva sacra prominente. Entonces son como bien nalgones. Cabeza larga. Y, por cierto, dicho sea de paso, como te digo, no solo, o sea, son distintivos, pero no es tanto su talla baja, porque pudieran pasar por chaparros ahora. Resulta que esas medidas que se hicieron en otro tiempo estaban alteradas porque esos estudios fueron hechos, los primeros de antropometría, fueron hechos por europeos que querían demostrar, pues, un concepto de que era una raza degenerada y todo lo demás. No son tan chaparros. Y que te cuento, que no es bueno, no le voy a decir pigmeo, ¿no? Es neurocirujano. Lo conozco porque estudió conmigo. Él es de Ghana. Él es un ganés. Muy bueno. Ay, por cierto, es príncipe. Oíme bien, el papá de él es el cacique, pues, de su tribu. ¿Ok? Entonces él es el príncipe. Espérate, y la otra cosa. Doctor, ¿y cómo termina ahí en Cuba con ustedes? Como aquel mongol que dijo usted y... Es que ahí había gente de todo el mundo, precisamente porque ellos, bueno, en Cuba había de todos los países, primero porque ellos empezaron en la época del socialismo. Cuba estaba culturalmente más avanzada que muchos de esos países de África. Acuérdate que antes, hasta llegar Fidel Castro, era un país pues avanzado con muchos recursos y tenían un sistema educativo muy bueno. Tienen un sistema educativo bastante bueno en las universidades. Entonces empezaron a que, por ejemplo, en la época del socialismo, los países socialistas tenían opciones de ir a estudiar, o sea, los estudiantes con cierto rendimiento los becaban. Vaya, te podían mandar tal vez a estudiar si era, qué sé yo, ingeniería o algo así, a la Unión Soviética o a Alemania comunista, ¿se entiende? ¿Va? Que estaban avanzados en eso. Si te iban a mandar a estudiar también o a Checoslovaquia, por ejemplo, que es un país industrializado, pero la medicina rusa no es muy buena. Entonces, entre otros, Cuba, que tenía una infraestructura para enseñar y un sistema de salud más o menos funcional, entonces ellos empezaron a agarrar estudiantes de medicina, en particular de medicina, de África, de Asia. Ahí había mongoles, había vietnamitas, había de todos los países de África que estaban alineados con el socialismo, que era un montón. Argelia, Libia, el Congo, y los mandaban a estudiar allá para que después regresaran a sus países a
a equipar. Lo mismo que hacen ahora todavía con esa escuela de medicina, lo único que ahora es para países de Latinoamérica. Entonces, yo conocí mucha gente que había estudiado medicina, su pregrado en Cuba, y después se quedaron haciendo la residencia. Yo tenía compañeros de México, de Ghana, tenía colombianos, bueno, esos venían igual que yo, venían porque habían aplicado para el programa, tenía ¿cómo se llama? De Yemen, tenía unos manes ahí había unos manes que eran de la República Saharaui, es un país que no es país. ¿Te puedes ¿Desde imaginar? qué era eso, doctor? Nunca lo había escuchado. La República Saharaui queda en donde ahora es Marruecos, ¿ok? Marruecos. Ellos son las tribus nómadas del desierto. ¿Has oído de los nómadas del desierto del Sahara, va? Sí. Bueno, ellos son un país, o sea, son una nación independiente, un pueblo independiente. Lo único que no tienen territorio, ¿ok? Porque esa era Marruecos y no me recuerdo cómo se llama el otro país que está al lado, eran una colonia española, oíme bien, una colonia española. Entonces, los españoles, bueno, como igual que acá, querían explotarlos. Estos se declararon en rebeldía, como eran nómadas del desierto y estuvieron casi 30 años en guerra contra España, una guerra de guerrillas. Al final, España se retiró, le cedió esos territorios a Marruecos, ¿okay? Que es una nación independiente, y estos se quedaron en el aire. Entonces formaron su nación en el desierto. No tienen un lugar fijo, sino que viven así como nómadas, ¿okay? Pero son una sociedad y tienen todos los atributos del gobierno. Entonces ellos mandan a su gente a estudiar, particularmente a Cuba, porque tienen la idea de que algún día van a tener suficiente gente capacitada como para establecerse en el desierto y fundar un país, ¿no? Pero llevan años preparando a la gente, ¿no? Yo lo único que pienso cuando suenan estos es como esa película que pusieron hace poco, la de Duna, ¿no? O sea, una tribu que está ahí, pero vos no lo ves. Están ahí, pero vos no lo ves. Tienen una estructura de gobierno, pero decir, no, es que está en tal lugar, está el poblado de tiendas, y al día siguiente están en otro lado. Una cosa bien curiosa. Bueno, pues tenía gente de esos ahí. Y eran gente normal, bien preparada. Bueno, pues que te digo, este chaparro, ¿no? Aparte de ser príncipe, mira, ese man nada en plata, ¿eh? Puede nadar en billetes, porque resulta que las tierras de esta etnia tradicionales, pues les pertenecen, ¿no? Y adivina qué pasa en esas tierras. Los hijos de la madre están sentados. Hay petróleo. Están sentados en un mar de petróleo. Y los derechos de explotación del petróleo les pertenecen. Este man tenía plata para, o sea, como no tenés idea, era rico. O sea, vería un negrito chaparro, pero podía comprarse la maldita isla si quería. Entonces sí, no son tan chaparros. Tienen su defecto, pero su secreción de somatotropina es normal. Los únicos que tienen talla baja relacionado a un defecto de somatotropina demostrable son lo que llamamos enanismo hipopituitario, y esos son solo el 2% de los casos de talla baja, ¿ok? En los cuales si no hay secreción, y como no hay secreción y no hay de somatotropina, tampoco hay secreción de somatostatina, o sea que en principio, si vos le empezás a dar somatotropina recombinante, a cualquier edad empiezan a crecer, y como no completan ese proceso mediado por somatotropina, por ejemplo, del crecimiento facial y todo, son proporcionados, pero siempre te aparece que te aparentan tener mucho menos edad de la que tienen en realidad. O sea, vos ves a alguien que tiene 22 años y parece que tiene 12.
porque realmente su crecimiento ha sido estimulado hasta ese nivel. Vaya, parece que tienen entonces estatura y proporciones y masa corporal como de niños pequeños, o como de gente de menor edad de la que tienen, pero su desarrollo intelectual es normal. Vaya, el caso más famoso es el enano este de Messi, ¿va? Que él se le dio tratamiento con somatotropina para que creciera. Incluso es chaparro, pero no tan chaparro, lo llevaron como a unos 70 de estatura. Ahora, la familia de él son bien grandes, son altos. A él, vos nunca llevas a un enano hipopituitario en tratamiento hasta su estatura definitiva, porque sí hay ciertas complicaciones de tratar de llevarlo a una estatura muy grande, por la misma razón de que como van haciendo cierta resistencia a la hormona del crecimiento, si querés llevarlo a estatura normal, tenés que darles tales dosis de hormona del crecimiento que terminás con alguien que es medio acromegálico. Entonces no lo llevas a todo su potencial, lo llevas a un porcentaje. ¿Okay? Cabal. Entonces ellos sí son alguien que puedes decir no hay hormona del crecimiento para inducir, pero te das cuenta que es un caso casi minoritario, es un caso bien marginal que vas a tener enanos con defectos de secreción de hormona del crecimiento. Ok, bien. Entonces, mañana el tema va a ser, vamos a ver, hormona tiroidea, si me recuerdo bien. Vamos a ver qué puse aquí en el campus. No, créeme que ando, o en el calendario, perdón. Vamos a ver el calendario. Entonces, para mañana el tema es... no. Regulación de la tasa metabólica. Mañana vamos a hablar con hormona tiroidea, efectivamente. La tasa metabólica basal y su concepto. Entonces vamos a hablar de hormona tiroidea, que es el siguiente capítulo en el libro. Para ser más correctos, es... Capítulo 76, hormonas tiroideas, ¿ok? Ok, doctor. Listo, ok, vayan a disfrutar su, ¿cómo es? Biochemistry Free Day. Bye. Bye. Pues, doctor. La alegría de Paola cuando dice bye, no hay bioquímica. Ok, bye.